Se cumplen los 500 años de qué, ustedes han oído, 500 años de qué, de la Reforma. En 31 de octubre de 1517 se marcó un hito en la vida de la historia de la iglesia. Y desde allí más o menos se empieza, aunque hubo antes avivamientos pre-reforma y demás, pero de allí se comienza una serie de restauración de verdades que se habían perdido. La iglesia, como comienza en el libro de los Hechos, no es la misma iglesia que se encuentra en la Edad Media, en la Edad Oscura. No es la misma iglesia. Con el transcurso de los años, de los siglos, muchas verdades se perdieron, mucha vida, mucho poder. El poder del Espíritu Santo se extinguió y tomó lugar las tradiciones de los hombres y demás cosas. Y esto no solamente le ha pasado a la iglesia en esa época, es de todos nosotros responsabilidad no dejar perder lo que Dios nos ha dado. Somos nosotros quienes hemos recibido el legado de todas las restauraciones subsecuentes desde la Reforma, todo lo que vino después con el movimiento de santidad con los hermanos Wesley, todo lo que vino después con el movimiento pentecostal, con el avivamiento de la calle Azusa, todo lo que ha venido después con la restauración de las verdades que dice el Señor Jesucristo en el libro de los Hechos, que Él está esperando en el cielo antes de volver por segunda vez a que se restauren todas las verdades, como dice su palabra. Él espera que se restaure todo lo que se ha prometido y profetizado con parte del Señor para la iglesia y para el mundo. Así que somos nosotros, necesitamos conocer nuestra historia, necesitamos conocer de dónde procedemos, de dónde venimos, por qué aparecemos, por qué creemos lo que creemos. En la Reforma surgieron las 5 solas, se conocen así, 5 solas: solo fe, solo gracia, solo Cristo, solo Escritura y solo para la gloria de Dios. Eso fueron los lemas de la Reforma, entre otras cosas. Pero bueno, no quiero hoy hablar de Reforma, sin embargo quiero hablar algo de historia, algo de la historia. Hubo un pintor, y nos ayudan allá en multimedia para ver el autorretrato. Este pintor, esto es por si acaso le sale esta pregunta en quién quiere ser millonario. Domenico Fetti. Domenico Fetti fue un pintor barroco italiano de 1589 a 1623. ¿Quién había oído hablar de Domenico Fetti? Se nos acabaron los premios, pero lo invitamos a almorzar. Muy bien. Domenico Fetti, nunca lo había oído. Él pintó un cuadro llamado Ecce Homo, el Ecce Homo. ¿Sabe qué significa Ecce Homo y dónde está en la Biblia? Ecce Homo, ¿dónde está en la Biblia? ¿Y qué significa Ecce Homo? ¿Usted ha oído hablar del divino Ecce Homo? Y usted hasta se arrodilló de pronto delante de él y no sabe ni de dónde es, ni quién es, ni qué significa. Ecce Homo viene de la expresión de Pilato después de flagelar a Jesús, después de golpear a Jesús, coronarlo con una corona de espinas, burlarse, ponerle un manto púrpura. Pilato dice: he aquí el hombre, he aquí el hombre, o este es el hombre. Eso se encuentra allá en Juan 19:5. He aquí el hombre. Eso significa Ecce Homo, he aquí el hombre. Pero ese pintor, ¿pero qué pasó con el cuadro? El pintor, el cuadro que pintó, ¿no sale la pintura? ¿No nos está saliendo la pintura? Muy bien. ¿Qué tiene que ver todo esto? Ecce Homo. Pero sabe, el pintor Domenico Fetti escribió algo en la parte de abajo. ¿Alcanzan ustedes a ver más o menos? Abajo hay unas letras. ¿Qué escribió este hombre ahí? Una frase que de pronto por la internet ha circulado. Ahí dice, póngale fe, que eso dice: esto hice yo por ti, que has hecho tú por mí. Ahí está escrito. De ahí procede la frase:
esto hice yo por ti, ¿qué has hecho tú por mí? ¿Qué tiene que ver esto? Mira, casi 200 años, un poco más o menos casi 200 años, hubo un hombre que leyó esa frase. Tal vez no admiró la pintura, pues no era alguien de arte quizá, pero leyó esa frase: esto hice yo por ti, ¿qué has hecho tú por mí? Cuando leyó esa frase, el Señor le hizo un llamado tremendo a este hombre. Este hombre fue el conde Nikolaus Ludwig von Zinzendorf. Este hombre, mire que fue de 1700, más o menos duró 60 años. Cuando él leyó esa frase, el Señor le hizo un llamado impresionante a este hombre. Dios usó un cuadro pintado por alguien con una frase que tocó y le hizo un llamamiento a este conde alemán. ¿Y sabe qué surgió de él? Una frase que fue su pasión y su destino. La frase del conde Zinzendorf es: mi pasión es él y solo él. Esa es la frase de ese conde. Mi pasión es él y solo él. Eso le surgió cuando leyó: esto hice yo por ti, ¿qué has hecho tú por mí? Él dejó el lugar de gobierno que tenía, era conde y estaba en un lugar de gobierno, y se fue y tomó una propiedad, y allí albergó a muchos cristianos que eran perseguidos por su fe, muchos cristianos que eran torturados por su fe en Cristo. Él los albergó en su hacienda, en su propiedad. Allí surgió el avivamiento de los hermanos moravos de Moravia. Allí comienzan los moravos. Y sabe que este hombre fue uno de los primeros que envió misioneros. Hay historias asombrosas de ese avivamiento, de cómo amaban apasionadamente a Jesús. Pues el lema de ese movimiento es: mi pasión es Él. Diga conmigo: mi pasión es Él y solo Él. Todavía no es verdad para muchos de nosotros, pero para ellos era su pasión. Y sabe, hay una historia increíble. Una pareja estaba a punto de casarse. Sin embargo, Dios le hace el llamado a ese muchacho para ir, y ellos se embarcaban. Él se fue con otro muchacho y se fue. Vinieron a Guyana, vinieron a Sudamérica, Islas Vírgenes. Fueron los primeros misioneros que se tenga memoria. La chica le dice: ¿pero por qué? Era un viaje. Siempre le dieron el tiquete de ida, nunca el de regreso. Y esta chica con la que se iba a casar le dice: ¿pero por qué? ¿Por qué me va a dejar a mí? ¿Por qué me va a abandonar? ¿Por qué? Y él le dice: porque el Cordero es digno de esto. Historias como esas muestran quién era la pasión de esa gente. Y sabe que dos de estos fueron enviados en un barco. Fueron enviados en un barco a Estados Unidos. Y allí iban otros dos cristianos iban en ese barco. Y una tormenta en el barco. Se rompió el mástil. Eso amenazaba un naufragio impresionante. Estos dos oficiales religiosos enviados por el rey o la reina de Inglaterra para ir a la nueva colonia en los Estados Unidos, estos dos iban comiéndose las uñas, iban aterrorizados, pero los moravos allí estaban cantando himnos al Señor, cantando alabanzas a Dios. Fueron tan impactados. ¿Qué es lo que tienen ustedes que no tenemos nosotros? Tan pronto regresaron a Inglaterra después de 2 años, ellos fueron a una iglesia de los moravos y allí tuvieron un encuentro personal con Cristo. ¿Saben quién eran esos dos? Era Juan y Carlos Wesley, con quien comenzó el movimiento
de la santificación en Inglaterra, uno de los movimientos más impresionantes que transformó la vida social, la vida económica, la vida política de Inglaterra y del Imperio Británico. ¿Desde dónde viene toda la historia? Desde un tal Domenico Feti que le dio por pintar un cuadro y escribió una cosita ahí que impactó hasta una nación y muchas naciones. El movimiento wesleyano es uno de los movimientos que recuperó la verdad de la santificación del creyente, de la santidad de Dios en la vida del cristiano. Historia, para que sepamos de dónde somos y para que no nos quedemos menos de lo que ellos hicieron, para que no seamos inferiores, para que despertemos algunos de nosotros tal vez del adormecimiento del mundo moderno, porque ¿qué has hecho tú por él? ¿Qué has hecho tú por él? Hoy al venir a la mesa del Señor no podemos hacerlo como un rito más. De hecho, intencionalmente no lo hacemos el primer domingo de cada mes y está bien que lo hagan así en otras partes. Pero la mesa del Señor no se nos puede volver un rito. ¿Sabe cuándo se vuelve algo un rito? Cuando se le vacía de su contenido, cuando se le vacía de su esencia, cuando se queda solamente en una forma más de hacer algo más por hacer. Hoy quiero que reflexionemos en Isaías 28, versículo 16. Isaías 28, versículo 16. Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. ¿Quién puso? ¿Quién lo hizo? He aquí yo he puesto. ¿Qué puso? Una piedra. ¿Para qué la puso? Para que fuera fundamento de todo aquel que cree. Y no es cualquier piedra. Y obviamente que está haciendo alusión a alguien. Y no a una piedra por piedra, pues roca, piedra física. Está diciendo de esa piedra que es una piedra que está probada. Y si fue aprobada antes, significa que fue aprobada después. Angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere en él no se apresure. Tiene características que los ingenieros civiles y arquitectos pueden definir mejor en cuanto a angular, del cimiento estable, firme, sólido, para que el que creyere no se apresure. ¿Sabe qué? Hay una escritura que se repite muchas veces en la Biblia, muchas veces. Y de los primeros sermones que dio el apóstol Pedro, en Hechos capítulo 4, versículo 11 al 12. Creo que fue su segundo mensaje que dio, Hechos 4. Él dice lo siguiente: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay, diga conmigo, no hay, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo
dado a los hombres en que podamos ser salvos. Seguramente, allí estaba Pedro hablándole a los judíos que conocían la escritura, que conocían Isaías 28, y está diciendo: esa piedra que Dios puso en Sión, esa piedra preciosa de cimiento estable, esa piedra angular probada, esa piedra es Jesús. Es Jesús. Este Jesús es la piedra, pero que la reprobaron, que la desecharon los edificadores. Y esta escritura, vez tras vez, lo veremos, se ha repetido esta escritura. La piedra que desecharon los edificadores. Y quiero decirte una cosa, y mira al que está al lado tuyo y diré: tú eres un edificador. Tú al menos edificas tu propia vida. Pero el llamado de todos es edificar la vida de otras personas. Todos debiéramos ser en un momento padres espirituales que edifican la vida de otras personas. Pero comenzamos con edificando nuestra propia vida. Luego esta palabra para nosotros, esta exhortación para nosotros. ¿Sabe que la primera vez que aparece esto está en el Salmo 118? La primera vez que aparece esta expresión es en el Salmo 118, 22 y 23. Allí está escrito: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Ahí estaba profetizado que la piedra que desecharían los edificadores era la piedra principal, la que sostenía. Se dice que la piedra del ángulo es la que sostiene, le da sostén a los arcos que construían en aquel entonces, la piedra del medio y principal allí. Pedro está diciendo entonces allí que los judíos reprobaron, y no solo ellos, sino muchos después han reprobado al Señor Jesús y han estado edificando su vida en muchas otras cosas, aún pensando que lo están haciendo para Dios, pero han dejado la piedra principal, han abandonado la piedra de cimiento estable. Y entonces por eso las consecuencias que vemos en la vida diaria, las consecuencias que vemos en la familia cristiana, donde el índice de divorcio es igual que en el mundo que no conoce a Dios. Por eso, porque aún en las iglesias hemos desechado la principal piedra y no estamos siendo edificados y no estamos siendo construidos sobre la piedra principal, sino tal vez la solución de mis problemas. Vamos a ver más adelante algunas de estas formas en que lo hemos desechado a Él, para no caer en eso, y por si estamos tal vez en algo de esto, podernos arrepentir y tomar la decisión de que nuestra vida, para que se sostenga, acuérdese usted de la parábola que dijo Jesús de aquellos dos hombres: el que oyó, vino a él, oyó su palabra y la puso en práctica, es el que pone su casa sobre la roca. Cava, ahonda hasta que encuentra la roca y allí edifica su casa. Pero el que viene, oye y no hace nada, entonces también está edificando su vida, ¿sabe? Tú estás edificando tu vida hasta sin darte cuenta. Pero el que viene a la iglesia o viene al Señor, oye su palabra y no la practica, está edificando su casa ¿sobre qué? Sobre la arena. Y van a venir los mismos ríos, y van a venir las mismas tempestades, y van a dar con ímpetu contra las dos casas, dijo Jesús. Pero el resultado va a ser bien diferente. Va a haber ruina en la casa de aquel que solo edificó sobre la arena de los sentimentalismos, la arena de las conveniencias, de lo que me conviene a mí, de la vida cristiana, sobre la arena del humanismo, sobre la arena de las filosofías que se tejen aún de Cristo Jesús. Pero los que se edifican sobre la roca son los que aceptan su señorío, porque Jesús dijo: no solo
el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mira tu cimiento, de qué tipo es tu cimiento. No nos llamemos a equivocaciones. Mira tus cimientos, los cimientos de tu casa, los cimientos de tu vida física, de tu vida económica. ¿Qué cimientos tiene? Porque todo será probado. Todo en la vida será probado y va a permanecer lo que esté bien fundado, lo que tenga de verdad el fundamento estable. Ese detalle. Ahora, pero no solamente fue Pedro el que habló acerca de esto, también Pablo habló. En Romanos capítulo 9, los dos grandes líderes de la historia del cristianismo primitivo, Pablo también lo dijo en Romanos capítulo 9, 30 al 33. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque ellos iban tras ella no por fe, sino por obras de la ley, pues tropezaron con la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. El que creyere en él no será avergonzado. Me puse a pensar, pero en Isaías no dice roca de caída. En Isaías no dice piedra de tropiezo. Pero sabes, ¿cuándo te tropiezas tú con una piedra? ¿Cuándo te tropiezas? Cuando no te fijas en ella. Te tropiezas cuando tú no te fijas en ella. Y sabe que el pueblo de Israel en aquel entonces, pero muchos de todas las naciones, no se han fijado en el Señor Jesús y se les ha convertido en piedra de tropiezo y en roca que hace caer. Lo que debía ser de bendición es nuestra decisión que siga siendo de bendición o que se nos vuelva en contra nuestra. Y eso depende de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros es responsable de su vida espiritual. Le decía hoy allí al equipo de servidores, cada uno es responsable delante de Dios por su propia vida. No es mi responsabilidad tu vida espiritual. Yo hago lo que puedo hacer, pero la de cada uno de ustedes es la responsabilidad. ¿Cómo camina con Dios? No es la responsabilidad de lo que digan o hagan los demás. Es lo que tú decidas hacer respecto a lo que Dios dice y lo que Él espera contigo. Ahora Pablo sigue diciendo en 1 Corintios 3, 10 al 11. 1 Corintios 3, del 10 al 11. Él dice: conforme a la gracia de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno, diga cada uno, mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Soy responsable en esta iglesia de que se mantenga el fundamento, de que Jesucristo sea el centro de cada celebración, de que venimos a adorar a Dios, y me apena con los que no les importa llegar a tiempo, porque el Rey, Señor de los señores, merece que nosotros a tiempo, unidos, unánimes, declaremos su grandeza y su gloria. Ahora, de vez en cuando que surgen dificultades para llegar a la hora, pero yo te digo una cosa: si tuvieras una cita con el alcalde, seguramente que no lo harías esperar. Es un pequeño recorderis solamente así como que pensemos, Él es mi pasión y solo Él.
Está puesto ese fundamento. ¿Y fue puesto por quién? Por Dios. Está puesto y no se puede poner ningún otro fundamento. ¿Cuándo desechamos a Cristo? ¿Cuándo se desecha a Cristo? Cuando no se cree en Él o cuando se le compara o se le pone al mismo nivel de cualquier otra cosa. ¿Cuándo se desecha a Él? Cuando no se cree en Él. Eso lo volvió a decir Pedro. Volvamos con Pedro. Primera de Pedro 2, 4 al 8. Primera de Pedro 2, 4 al 8 dice: acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Nosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura. Vuelve otra vez Isaías, pasamos por Isaías. He aquí yo pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. El que creyere en Él no será avergonzado. Para vosotros pues, los que creéis, Él es precioso. Por eso adorar no es ocupar un espacio antes de la predicación. Por eso, ¿sabe que Judas dijo: ¿por qué se desperdicia el perfume de esta mujer? Algunos consideran que adorar a Dios es desperdicio. Pero aquí dice: para los que creen, Él es precioso. Eso significa, no se compara con nadie, no se reemplaza por nada. Eso es lo que tenían esos moravos. Mi pasión es Él y solo Él. Y no por un domingo por la mañana, no, todos los días, 24/7. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. ¿Cuándo se desecha a Jesús? Cuando no se cree, cuando no se le cree a Él. Y la señal de que uno no le cree es que no lo obedece. ¿Sabe? La obediencia está ligada a la fe. La obediencia está ligada a la fe. Vamos a ver algunos, cómo podemos nosotros desechar a Jesús al edificar nuestra vida o la vida de otros. Cuando no presentamos a Cristo, sino solo enseñamos principios. Hoy se habla de principios, de valores, y pueden ser atractivos para la gente nueva. Pero eso es como darle caramelos a la gente. Y la gente está necesitada de principios y valores. Principios y valores para la vida, pero no son la vida. Y Jesús es la vida. El Señor mostró en alguna ocasión un sueño, una visión de los predicadores que en una mano extendida tenían caramelos, dulces, pero tenían cerrada la mano atrás, cerrada la mano. Y seguían dando caramelos y caramelos, lo que conviene, para que le vaya bien, para que usted se sienta cómodo. ¿Sabe? Hay iglesias donde lo que importa es que la gente se sienta cómoda, no que cambie. Que la gente se sienta bien, no que sea transformada. Y el hecho no es tampoco, pues, tratarlos mal, ¿no? Espero que no se sientan maltratados. Pero lo que veía esta persona era que eran caramelos. Y lo que tenía detrás, cerrada la mano, era la perla de gran precio que nunca les presentaban. Que nunca les presentaban. Entonces, cuando desechamos a Jesús, cuando lo reemplazamos aún
por principios de la palabra. Principios. ¿Sabe? La gente está usando principios, pero no se someten a Él como Señor de su vida. ¿Sabe que la palabra Salvador aparece en la Biblia como unas 3 o 4 veces? La palabra Señor aparece centenares de veces. Y Él mismo dijo, ¿por qué me dicen Señor, Señor? No dijo, ¿por qué me llaman Salvador, Salvador? ¿Cuándo desechamos a Jesús? Cuando además de la fe en Él le añadimos algo más. ¿Y qué hemos podido añadirle? Con la tradición se añaden formas, costumbres, se añaden cosas con la tradición. Pero dice la Biblia en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y sabe que en la época de la Reforma se estaban vendiendo y comprando la salvación de los familiares. Se necesitaba construir una gran catedral, y entonces el clero salía a vender las indulgencias para que la gente fuera salva o saliera del purgatorio, fuera al cielo. A eso Lutero, cuando encuentra la escritura que justificados por la fe tenemos paz para con Dios, él puso esas tesis ahí en una basílica donde decía que no estaba correcto, que no era correcto añadirle a la fe. Por eso fe sola, sola fe, sola gracia, sola fe en solo Cristo, solo escritura, solo para la gloria de Dios. Entonces desplazamos al Señor Jesús cuando ponemos otras cosas además de Él en la vida de los discípulos, en nuestra propia vida. Solo hay un mediador entre Dios y los hombres. Solo hay un mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, hombre. Él es el camino, la verdad y la vida. No un camino, una verdad, una vida. Él es el camino, la verdad y la vida. Y para corroborarlo, Juan 14:6 dice, y nadie va al Padre sino es por Él. Nadie. Hoy, en medio del pluralismo, del pensamiento abierto, del relativismo, hay una prueba de fuego en nuestras convicciones. Hay una prueba de fuego. Decir el único camino es Cristo, eso es arcaico, eso es pasado de moda, eso es mente estrecha, eso es homofobia, eso es de todo. Pero estamos llegando al tiempo en que vamos a ver cuál es nuestro fundamento. Vamos a darnos cuenta si realmente Cristo es lo que la Biblia dice que es para mí, para ti. Pero no se le puede añadir nada. Si usted tiene la calcomanía en su vehículo, Dios y suerte, eso es una herejía. Ponerle una I, Dios y, significa que Dios no es Dios, sino que se necesita la suerte además. ¿Qué se le ha añadido? Esfuerzos propios, esfuerzos humanos, obras humanas, tradiciones de hombres. ¿Qué se le ha añadido? Experiencias espirituales que pueden ser verídicas, pero que no son fundamento. Cristo no se le puede poner nada al lado, nada se le puede poner al pie, porque desdibuja todo lo precioso que Él es. Énfasis doctrinales, filosofías humanistas, opiniones personales. ¿Con qué estamos edificando nuestra vida y la vida de otros? ¿Estamos desechando la piedra que Dios escogió, escogida y preciosa, cuando ponemos otras cosas en su mismo nivel? Cuando no lo establecemos como nuestro punto de referencia en todo.
Cuando no lo establecemos a Él como nuestro punto de referencia en todo. Dice Colosenses 3:11. Leo la Biblia, Dios habla hoy. Dice, ya no tiene importancia el ser griego o judío, el estar circuncidado o no estarlo. Estas son tradiciones, leyes, culturas. El ser extranjero, inculto, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y en todos. ¿Cuándo dejamos de edificar nuestra vida y la de otros? Cuando no establecemos que nuestro punto de referencia, que el centro vital de nuestra vida, y de nuestra vida no solo espiritual. Ustedes escucharon algunos que pudieron venir, qué opinión le merece el lunes, que fue la última prédica que di. ¿Qué opinión le merece el lunes? Es que Cristo debe ser todo el domingo, de domingo a domingo, no solo el domingo o en las cosas espirituales, sino Cristo es todo en todos, en todas las áreas de nuestra vida. ¿Es Jesús solo mi Salvador? ¿Es solo mi sanador? ¿Es solo mi libertador? ¿Es solo mi proveedor? ¿Es solo mi ayudador? O además de todo, y antes que nada, es mi Señor. Puede determinar lo que quiera mi destino. Puede decir, como ese muchacho que estaba a punto de casarse. Ay, ¿qué pasó con la chica? No tengo la historia completa. Pero le pudo decir a ese muchacho, ve que te necesito. Y no sabemos si regresó después. Mi vida cristiana gira alrededor de quién. La vida cristiana tuya alrededor de quién gira. De ti, de tus necesidades, de tus sueños, de tus anhelos, alrededor de quién gira tu vida cristiana. Y eso es algo que necesitamos como diariamente reevaluar. Estoy girando alrededor de las necesidades mías, las necesidades de otros. El único fundamento que me puede ayudar para que todo lo demás no pierda la órbita, todo lo demás perderá, se saldrá de órbita cuando no giro alrededor de él, como pasa con los astros que giran alrededor del sol. Si alguno le diera por girar para otro lado, se lleva a Plutón, se lleva a Urano, se lleva a Júpiter, se lleva a Marte y no sabemos para dónde se los lleva, pero se los lleva. Entonces, ¿qué sucede? Como varones que están aquí, si no giran alrededor de Jesús, varones, hombres, héroes, si no giran alrededor de Jesús, tendrán a su esposa loca, es decir, girando para otro lado, a sus hijos girando para otra parte. ¿Alrededor de quién gira tu vida? Son preguntas antes de venir a la mesa del Señor, como para no venir, bueno, es un rito al cual yo vengo de cualquier manera, porque, bueno, todo viene y todo pasa. Un punto ya para ir. Es una tentación. Cuando edificamos la vida de otras personas, es una tentación ponernos nosotros delante y eclipsar a Jesús. Volvernos nosotros indispensables para la vida de las personas que cuidamos, que discipulamos. Debemos ser lo más sabios, lo más entendidos, para que a esas personas que estamos discipulando, edificando, no pongan toda su confianza en ti, en mí. Y este caso muestra el talante de Juan el Bautista. Juan el Bautista, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, capítulo 35, Juan el Bautista tenía discípulos que lo seguían a él. Él era un hombre, wow, Jesús dijo que antes no ha habido otro hombre como él. Jesús habló de Juan el Bautista. Y este detalle nos habla a nosotros
que nuestro liderazgo no puede eclipsar al Señor Jesús. Como líderes no podemos interponernos ni ser Mesías, ¿sabe? Esa es una de las partes más delgadas, más finas del liderazgo cristiano. No nos podemos volver Mesías que le responde todo a los discípulos. Debe llegar el momento en que decimos: no me miren a mí. Eso fue lo que Juan capítulo 1 versículo 35 dice. El día siguiente otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo. ¿Quién dijo? Juan. ¿Qué dijo? He aquí, lo señaló, he aquí el Cordero de Dios. Versículo 37, le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. ¿Los había preparado? Quizá, tal vez los había preparado. Les había dicho con anterioridad: yo no soy el Mesías, aunque Dios me ha ungido, aunque Dios me use, aunque Dios traiga respuestas para tu vida a través mío, aunque te amo, aunque oro por ti, aunque tengo un compromiso contigo. Sin embargo, yo no soy tu Mesías, yo no puedo salvarte, yo no te puedo dar todo el tiempo, todo. Seguramente los estaba preparando, pero por eso cuando ve pasar a Jesús, le dice a sus dos discípulos: he ahí el Cordero de Dios. Y entonces ellos lo dejaron y siguieron a Jesús. Asegúrate como líder que edifica a otros que no te están siguiendo a ti, que ellos están siguiendo a Jesús. ¿Por qué? Porque eso va a asegurar que ellos van a permanecer y van a pasar las pruebas y van a soportar las tormentas. Pero cuando mantenemos demasiado prohijados ya al exceso, nos volvemos con las mamás que son, ¿cómo se llama? Sobreprotectoras. Y entonces la gente no se desarrolla, la gente no crece, la gente no establece sus fundamentos. No vamos a tomar el otro extremo de que no necesitamos pues, maestros y padres espirituales, pero creo que me entienden el punto que les estoy dando. Así que en esta mañana, Jesús es tu fundamento, no solamente teórico y bueno, qué bueno que sí, claro que sí, Jesús es mi fundamento. Tu vida gira toda alrededor de Él. Él es precioso para ti. Él significa todo para ti. Por Él estás dispuesto a todo, a la vida y a morir, como dice Pablo a los romanos. Si vivimos para el Señor, vivimos. Si morimos para el Señor, morimos. Sea pues que vivamos o que muramos, somos de Él. ¿Es la pasión tuya? O bueno, tal vez, bueno, ahí estoy, ahí voy. Bueno, si ahí vas, y si vas hacia Él, pues está bien. Pero si ya debiendo, no ahí voy, sino ya debiendo ser Él tu fundamento, ya después de años que llevas en la vida cristiana, como dice el apóstol en Hebreos, ya después de tanto tiempo, debiendo ser maestros, todavía necesitamos la leche. Eso significa que todavía no es Él nuestro fundamento, y que el tiempo que ha pasado no nos hemos edificado, y lo entenderán mejor los constructores, que de pronto hay que hacer algún tipo de volver a comenzar y establecer el verdadero fundamento en nuestra vida. Espero que el Espíritu Santo traiga convicción al corazón, más que juicio o condenación que no vienen de Él, sino convicción a nuestro corazón. ¿Es Jesús lo que, para mí, es Jesús lo que dice la Biblia? ¿Es Él realmente precioso? Él es mi tesoro, la razón de vivir, el todo en todo, es Él. Medita eso.